jueves pasado teníamos nuestro programa armado, no tenía nada que ver con lo que vamos a tocar ahora. Nos llamó Ruth, una señora que tiene un problema muy grave en su casa. Tiene una nena de 9 años que de los 2 años, casi 3, fue abusada por su padre. Nos parecía que quizá este programa no era el contexto, no era específicamente en donde se debía tocar este tema, pero la situación de esta mamá, verdaderamente, si uno se puede poner en el lugar del otro, hacía lamentablemente urgir que Ruth pudiera venir y que deba venir a este programa. Se comunicó por las vías que está viendo todo el tiempo en nuestro programa, y no solamente la información política va a tener lugar acá en ADN, también va a tener lugar aquellas personas que no son escuchadas, aquellas personas que son oprimidas por el propio Poder Judicial también, porque no solamente el Poder Político el que maneja la Argentina, sino el Poder Judicial tiene mucho que ver con esa violencia institucional que se ejerce para con las mujeres, los hombres y sobre todo los niños. Este espacio es para los niños, no es para las mujeres siquiera, es específicamente para los niños. Y de eso vamos a hablar, de un caso aberrante. Después vamos a hablar con otras mamás que han padecido exactamente lo mismo que Ruth, en las mismas circunstancias dolorosas, y que han padecido no solamente a un abusador dentro de sus familias, sino a la justicia que le hace la violencia institucional casi de manera sistemática. Pero entramos en el tema con Miguel. Miguel, dale. Te vamos a mostrar los documentos que muestran la impunidad de la que te está hablando Tomás, que tiene que ver con estos casos de abuso. Esto es un artículo que muestra lo que está pasando a nivel general. Eva Giberti, coordinadora del programa de las víctimas contra las violencias en ese momento, lo que planteó es que más de la mitad de las denuncias por abuso sexual de menores no se investigan, y que se recibe un promedio de 5 denuncias diarias solo en Ciudad de Buenos Aires y 3 de otro lugar. A ver, esto lo que te va a mostrar ahora es... Esto tiene que ver con el contexto. Vamos a ver las pruebas del caso que te va a narrar Tomás. Mirá, esto es una pericia privada que hicieron y que prueba el caso. Mirá, la menor dice que su padre le insultó, le dijo la concha de la lora, pero todo esos son los insultos, y que no lo quería volver a ver. Después dice, Lucía comenta espontáneamente, mi papá me dijo, soreta de mierda y boluda. Todo esto tiene que ver con el maltrato. Me pegó piñas, mi papá me agarró del cuello. Así ella hizo el gesto, contó cómo la ahorcó. Después mi abuela me dijo que me suelte, mi papá me dijo porra y me pegó. Después relata la escena donde dice que Lucía desvistió una muñeca, la puso sobre una silla y luego le pasó la lengua entre las piernas. Cuando su madre la interrogó sobre este hecho, Lucía no contestó, y días después espontáneamente preguntó, ¿es normal que mi papá me pase la lengua en la cola? Esto es parte de una pericia privada. Vamos a ver otro documento que tiene que ver con este tema. Esto es otra parte de la pericia. Dice que a través de las producciones lúdicas y gráficas que Lucía elabora durante las entrevistas se evidencia factores traumáticos que podrían tener consecuencia del abuso perpetrado por el padre. Hay indicios físicos, psicológicos, y lo que dice es que hay una sospecha de maltrato y de abuso sexual, y se solicita que la niña sea evaluada por peritos idóneos. Ahora vamos a ver qué es lo que decía la justicia y la pericia judicial de este tema, que son, son documentos concretos. Dice, mira, en el test de la persona bajo la lluvia se rescataron algunos indicadores que se asemejan a la de los niños que han sido víctimas de abuso sexual y maltrato. Y vamos a ver otro indicio más de lo que tiene que ver con los documentos de la justicia. A partir de los datos recabados podría concluirse que presenta indicadores de abuso sexual infantil, evidenció signos de intensa ansiedad, no se encuentra en condiciones de prestar declaración testimonial, y esto es un documento de la justicia firmado por un psicólogo. Bueno, esta es la situación del caso que te va a comenzar a narrar Tomás. Vamos a ver en un último documento de quién estamos hablando y cuál es la persona involucrada en este tema. Mira, provincia de Buenos Aires, imputado en autos, Delgado Claudio Fabián. Bueno, este caso es el que te va a comenzar a narrar Tomás con las entrevistas. ¿Imputado de qué año, Ruth? Desde el año 2012 está imputado esta persona. El 4 de octubre del 2012. ¿Qué hace esta persona? ¿De qué se dedica? Él es dueño de taxi, trabaja en taxi, así que es un peligro para la sociedad. Estamos expuestas con la nena, dado que necesito que se me ampare, y bueno, la perimetral no me la renuevan, dado que el secretario general del juzgado de familia, para pedir poder notificar al imputado, llama a la fiscal María Catalina Baños, y esta fiscal nueva, por última, anterior a la fiscal María Cecilia Revelo,
que pedí la excusación inmediatamente el día que ella me entrevistó. Ruth, a ver, al margen de ir para la burocracia judicial, porque yo sé que tenés mucha bronca. No, te quiero comentar esto de la fiscal. Después de 5 años de tener a esta fiscal, Analía Córdoba, que me archivó siempre la causa, porque todo lo que hubo nunca nada le alcanzó. No, lo imputaron, digamos. Lo grave es que esté imputado esta persona y esté libre. Está digamos, imputado y está libre, ¿no? A lo que yo quiero que esto quede claro, que es para lo que estoy acá, para denunciar, no solamente al pedófilo, al abusador, sino también a los jueces y a los fiscales, que nos maltratan, nos ningunean, como pasa en el juzgado, que no somos escuchadas, y que los niños acá pasan de ser de víctimas, pasan a ser los que terminan siendo los violadores de sus propios progenitores. A ver, tu hija fue abusada sistemáticamente, según dicen las propias pericias. Bueno. ¿Desde qué edad, Ruth? Bueno, él se la empezó a llevar cuando tenía casi 2 años. Y la nena comenzó con indicios en toda su parte anal y vaginal, donde yo tenía a mi anterior abogada, que en su momento, como la nena usaba pañales, ella me decía, bueno, no le llevé el apunte porque quizás se olvidó de cambiarle el pañal, pasó mucho tiempo. Bueno, pasó el tiempo, la nena ya no usaba pañales y la nena venía de esa manera. Pero ha dicho cosas tremendas en la justicia, ha dicho cosas tremendas. Tu nena, digo, está claro, muy... pero eso fue cuando ya después se le pasó a que yo haga una denuncia. ¿Cuántos años tiene hoy tu nena? Hoy tiene 9, pero esto van a ser casi 6 años de esto ya. Y no hay una solución, no hay una respuesta. No ha avanzado la justicia no nada. Ha avanzado la justicia. ¿Tu nena está con medicación psiquiátrica? Mi nena está con medicación psiquiátrica. Tengo por el post-estrés traumático que le ocasionó las aberraciones que vivió en la casa de su padre, con su padre. Su abuelo está denunciado. Tiene 9 años, y hoy está tomando... Sí, digamos, antipsicótico, ¿qué está tomando? No. Es esto. Claro, no soy médico, claro, conoce. Se lo mandó el psiquiatra porque está en tratamiento psiquiátrico y no es de hoy. Ya hace bastante tiempo está en tratamiento psicológico y no es tampoco por la obra social del Papa, ya que la Defensoría no intervino. Ruth, voy a hablar un poquito con Verónica, sí. Puede ser. Verónica, contame, ¿esta situación también te pasa a vos en el caso particular de la justicia? Nosotras formamos un frente de madres a nivel nacional. Estamos agrupadas distintas madres con distintas situaciones, pero a todas nos atraviesa el mismo problema, que es acceder a la justicia y lograr sacar a nuestros hijos de ese círculo de violencia. En mi caso no hay abuso sexual, pero yo estoy separada de mi hijo desde el año 2015 y la justicia lo único que ocasionó, como en el resto de las mamás, es que te sumerge en una depresión psicológica porque es tremendo. Vos tratás de salir del círculo de violencia, te separás de un violento, tratás de sacar a tus hijos de ese lugar y te metes en la justicia para lograr eso, y en realidad la justicia termina siendo el golpe final a esa tragedia. Lisa. Bueno, mi caso es, no tiene cámara Gesell, mi nena. Gracias a que la perició desde el 2015, que fue por sospecha de abuso. La perició una vez, la nena habló en el 2017 ya con una perimetral por violencia psicofísica, que la nena me terminó contando, ya haciendo terapia, perdió motricidad a la mano derecha. No sabe leer ni escribir con 9 años. Eso la justicia no escucha, la justicia de familia me da la perimetral. La nena habló en el 2017 en enero. De ahí en más es mi lucha. No me dan cámara Gesell, la volvieron a hacer las pericias, te dan vuelta, te dicen de que tiene lenguaje adulto, que necesita más terapia, que hay que esperar. El cuerpo de responsabilidad juvenil de la ciudad de La Plata. Eso es en mi caso. La única protección que tengo es juzgado de familia número 4, la doctora Mendilarzo, la jueza. Doctora Andrea, en su caso, bueno, pasa exactamente lo mismo. Hacemos una reflexión de lo que están viviendo. Bueno, la verdad es que la justicia nos sienta en el banquillo del acusado a las madres y a los imputados por abuso sexual agravado, doblemente agravado, porque es agravado por el vínculo, en mi caso con acceso carnal. Los progenitores pueden tener, simplemente por ser una justicia misógina, patriarcal, atravesada por el patriarcado en todo sentido, de hombres y mujeres,
nosotras somos ciudadanas de segunda categoría. Entonces siempre somos las sospechadas. Vamos a proteger a nuestros niños y lejos de protegerlos, no los escuchan, los cosifican, porque mis hijos decían esto desde el año 2012, que fueron secuestrados por policía armada y uniformada para ser entregados al progenitor, que es un empresario de la medicina que hoy está imputado por este delito terrible, que es lo mismo que estas mamás, ¿no? Bien. Abuso sexual agravado. Y las causas no avanzan, entonces nos rotan por distintos peritos, no existen las pericias físicas como corresponden, nos niegan las cámaras Gesell. En los casos que hay cámaras Gesell con el mío, que está aprobada la materialidad infraccionaria, bueno, ¿qué hacen? No hacen la pericia física. Yo tuve que hacer una pericia particular, entonces se acredita rotundamente el abuso sexual al que fue sometido mi hijo. Sin embargo, mi hijo mayor está con el progenitor. Bien. Andrea, muchas gracias. Ruth, muchas gracias. Bueno. Lisa, Verónica, muchas gracias. Gracias. Bueno, la verdad es que el programa no se trata de esto, se trata de lo político, pero esto tiene mucho que ver. Esto tiene mucho que ver porque esto es Argentina. Y veíamos que el presidente se volvía loco por algunos fallos judiciales respecto a, por ejemplo, el dueño de este canal. Y decía que había que apurar a la justicia y decía que la justicia no era justicia, pero tenemos personas que están viviendo estas situaciones por las que ningún político se preocupa y pide celeridad, por las que ningún político se preocupa y dice tiene que actuar más rápido la justicia, y mientras tanto los chicos siguen siendo abusados. ¿Saben cuántos pibes hay en esta situación? Es muy doloroso lo que nos está pasando, sinceramente. Tiene que estar preso un evasor, tiene que estar preso un narco, tiene que estar preso un abusador. Exactamente por las mismas condiciones, por lo mismo. Exactamente por lo mismo. Pensemos en los niños, pensemos en los derechos que tienen básicamente los niños. Esos jueces, esos fiscales son criminales. Un juez o un fiscal que no actúa en este tipo de circunstancias es un criminal. Un político que le da la espalda a estos reclamos también es un criminal. Eso lo tienen que saber. Frenamos recién el número, hemos terminado nuestro programa. Esa es la deuda que hemos adquirido a lo largo de nuestro programa. Estos son las jubilaciones que se podrían haber pagado durante la hora y media que tardó nuestro programa. 27.795 jubilaciones. Y estos son los jardines de infantes que podría haber hecho durante todo nuestro programa el presidente Mauricio Macri. Con la deuda externa que hemos tomado durante una hora y media, podríamos haber hecho estas cosas: pagar 27.795 jubilaciones y hacer 22 jardines de infantes. Este es el negocio de Toto Caputo y de sus amigos. Muchísimas gracias. Hasta luego.